Y seguimos aquí. Son 48 horas de Cristina Fernández de Kirchner detenida en una prisión domiciliaria. Es la primera vez que el presidente se refiere al tema. Sí. Y uno de los títulos del día es: no hay ninguna ilusión, es aberrante pensar en un indulto. Por supuesto que nadie esperaba que Milei indulte a Cristina de ningún modo, pero insisto, es la figura que un sector del peronismo saca a jugar a la cancha. De hecho, Guado de Pedro, en una de sus primeras intervenciones después de la detención, dijo: el que venga tiene que pensar, Claudio, en Cristina libre, ¿eh? Sí, correcto, está bien. Eso es el campo de la política. En la política todo es posible, ¿no? Como le gustaba mentar a Carlos Menem, en el arte de lo posible. Lo que pasa es que frente a eso, desgraciadamente para Cristina, hay hechos. Hay, en este caso, un delito penal que fue juzgado en democracia durante muchos años. Un delito que empezó a cometerse hace 22 años. Digo bien, sí, estaba sacando la cuenta. Y que fue juzgado desde el año 2019, hace 6 en el juicio oral, que todos podemos ver, insisto, con lo mismo. Si vemos las audiencias, las buscamos en YouTube, con los alegatos, etcétera. Por lo tanto, todas las lecturas alrededor de esa información dura son posibles. Ahora, son deseos. Hoy el único que estaría en virtual capacidad de indultar a Cristina Kirchner, si es que uno hace un lado la interpretación del artículo 36 de la Constitución, que iguala el enriquecimiento ilícito, los delitos de corrupción, a un ataque a la democracia. Por lo tanto, dice la Constitución, no podría ser ni conmutable ni indultable de ninguna manera. Esto es para que quienes atentan contra el Estado de Derecho no puedan zafar, pensando en los golpes de Estado, pero también en la corrupción. Si hacemos a un lado también esa lectura, bueno, el único que puede hacerlo es Milei. Milei dijo no, y Guado de Pedro dice, bueno, hay que poner a uno en el 2027 que la libere. Está Fernando el Chino Navarro. Hay otros invitados que ya voy a presentar. ¿Cómo estás, Chino? Un gusto, tanto tiempo. ¿Cómo te va? Bien, vos no estás ya en el Evita. Actualizá. Ni en la Evita, ni en la política, ni en el peronismo en términos orgánicos. No tengo jefe, no tengo partido, pero soy un hombre, más allá que estoy en el mundo privado, como todos nosotros somos animales políticos. Tengo opinión política, obvio. Bien, ¿y qué te parece esta idea de que si le toca asumir en el próximo ciclo un gobierno peronista, hay que indultar a Cristina, dijo Guado de Pedro? Una de las tareas que tengo en el mundo privado es tratar de asesorarte todas las errores y la gente dice, pero mundo ¿a qué te dedicas, mundo privado? Si Guado me preguntara, le diría, mira, para ganar una elección, preocupate por la vida de los millones de argentinos, por la pobreza, desocupación, inseguridad, resolver los problemas. Si la consigna va a ser indultar a quien sea, más allá que yo difiero con vos respetuosamente, creo que la condena no tiene ni pie ni cabeza, jurídicamente hablando, pero ya la justicia se expidió, estamos en democracia, uno te puede gustar o no, pero tiene que aceptar la resolución, como ha hecho la propia Cristina. Pero no es el camino para reconstruir mayoría, para enamorar a la gente, de hablar de la condena, sea justa o injusta. Lo que hay que hacer es trabajar para mejorar la vida de los argentinos. O sea, indulto no es lo que necesita el peronismo. Si alguien me pregunta, che, ¿cómo hacemos? Empezar por la política y empezar a andar en la calle, escuchar a la gente. Pero mucho. Tu ex socio Pérsico, mi amigo, ayer lo acompañé en la marcha, está claro. Bien, tiene otra posición, está mucho más... Esas son las ventajas de la democracia. Podemos tener posiciones distintas, ser amigos y no enojarnos. Bien, ¿y qué te parece la posición? Sintetizame la posición de Pérsico. Está a favor del indulto, básicamente. ¿Está bien? No, digo, ¿Lo hablaste con la él? primera que no aceptaría el indulto sí. es Cristina Fernández de Kirchner, porque ella cree que es inocente, no aceptaría el indulto, está claro. Igual hay antecedentes de indulto. Si vos que aceptás aunque un indulto, lo que estás aceptando es que estás condenada. Exacto, bien condenada. Pero si no lo aceptás, te lo pueden dar igual. Aceptaría el indulto. Pero escuchaste lo que dice Claudio, te lo pueden dar igual. Si no lo aceptás, te lo pueden dar igual. Está el caso igual estamos hablando de una hipótesis. de Graciela D'Aleo, que había estado procesada por la época de la guerrilla y de Montonero. Graciela D'Aleo, que fue también, obviamente, recordamos, una sobreviviente de la ESMA. Bueno, había procesos judiciales cuando Menem indulta a todo el mundo. Ella dijo, yo no rechazo porque yo fui víctima. Claro. El modo de rechazarlo, pero se aplica igual. Miren, la posición del peronismo no cristinista fue tajante en voz del propio gobernador Kicillof. Tenenbaum le preguntó, usted siendo presidente, ¿le indultaría a Cristina? Bueno, yo creo que en la Copa Mundial de Clubes... No, pero usted... Si fuese presidente, ¿le indulta a Cristina? Bueno, yo creo que en Irán, Irak, no respondió. Entonces digo, hay Diego, me parece, en el propio peronismo de la provincia de Buenos Aires, del cual hablamos ayer, que está tratando de buscar en esta situación
la posibilidad a partir de noviembre de empezar a construir otra forma de fuerza política, de no avalar esta postura que tienen algunos pocos integrantes de la Cámpora. Que vos los tomás en términos reales y son pocos los que quieren indultar a Cristina. ¿Tiene que renovarse, tiene que buscar nuevos liderazgos, Chino, el peronismo? A mí me parece que el peronismo está en una profunda crisis, como lo está el radicalismo, como lo está el partido de Macri, como lo está el propio gobierno, que todos ustedes mismos comentan si la hermana del presidente y pareja, si Caputo y los pibes de internet o los trolls. Hay una crisis grave en el país. Yo recién me estaba escuchando atentamente parte del reportaje del presidente y el presidente, hay cosas que tiene razón. ¿La inflación bajó? Sí, bajó. ¿La crisis de Argentina la inventó él? No, viene de arrastre. Pero me parece que hay un desconocimiento. Milei tiene el problema que tuvo Alberto, que tuvo Macri, Cristina, que tienen todos los presidentes. Le creen todo lo que dicen los analistas, los asesores, las encuestas, y no tienen contacto con la vida real. Ignora que bajó el consumo de una forma 30-40% el sector gastronómico. Verónica está en crisis, Sancor venía de crisis de arrastre, empresas de vaca muerta están en crisis, no el sector gastronómico urbano, empresas de vaca muerta. Molino está en crisis, no, bueno, pero hasta hace un tiempo, está en crisis. Hace un tiempo incluso bloqueaban las empresas lácteas, ¿vos te acordás? Y eso no hacía absolutamente nada el gobierno nacional, no el anterior, se podía bloquear, era un modus operandi completamente validado. Digamos, porque si no hacemos una línea de historia y todo es lo mismo y siempre pasó, y esto es el gran bonete. Pero no entiendo. ¿Sos abogado de Milei vos? No, yo no soy abogado. Está a la vista que no soy abogado de Milei, pero soy el que te pregunta a vos si el peronismo tiene que buscar un nuevo liderazgo. Vos me conocés. Vos eras periodista de La Nación y sí. Nadie te aceptaba una nota del oficialismo. Miren yo te di la nota porque no tengo ningún problema en charlar con los diferentes. ¿Vos te pensás que yo avalo que cualquier gremio antes o ahora bloquee que los trabajadores trabajen? No. A tal punto no lo avalo que cuando lo hicieron con Sancor, en el gobierno de Alberto Fernández, yo reivindiqué a la empresa Sancor, que es una cooperativa. O sea, que no me digas eso a mí. Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Milei, presidente, recién escuchándolo, habla de lo macro y tiene razón. La inflación bajó y puede bajar más. Lo que no sabe o no le cuentan que el consumo en los sectores medios bajos y medios de los sectores urbanos, empezando por esta ciudad y el Gran Buenos Aires, bajó un 30-40%. Que Giorgialo, que es una empresa reconocida, está en crisis. Que varias empresas de vaca muerta, petroleras, donde el petróleo es mucho más económico sacarlo acá que en otras partes del mundo, porque es fracking, están en crisis. Entonces yo no quiero que a Argentina le vaya mal, no quiero que a Milei le vaya mal. Quiero que le vaya bien, en la medida que nos vaya bien a todos los argentinos. Después votaremos dentro de 4, 2, 3 años al candidato de Cristina, a la renovación peronista, a Milei o a quien sea. Pero no podemos seguir discutiendo de política ignorando lo que le pasa a millones de argentinos. Ahora, Chino, en esta idea de encontrar un liderazgo superador en el peronismo que esté a la altura de los tiempos, lo primero que hay que hacer, que debería hacer, es hacerse una pregunta de por qué llegó hasta acá la Argentina de la mano de 4 gobiernos kirchneristas. ¿Hacen ese análisis de manera racional, un diagnóstico basado en datos, honesto, así como está haciendo usted el análisis del gobierno de Milei? ¿Hacen ese análisis en el kirchnerismo? No, lo primero que dije cuando me preguntó, dije yo me aparté de la política. Está bien, pero... No, ¿por qué me aparté de la política? Porque fui parte de un gobierno que durante 4 años nos equivocamos mucho. Y veníamos ya con gestiones anteriores. Pero ¿cuáles fueron los errores? Pensar que el problema es el peronismo es un error. Macri es el presidente del PRO. La candidata del PRO es Patricia Bullrich, que está enfrentada con el PRO. Es funcionaria de Milei. Perdón, no, porque si no entendemos. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es que la política está en crisis. El propio Milei está engendrando una crisis y no entiende que la política no es solamente gritar, putear, dar datos macro, que si son buenos, bienvenidos sean, sino que es construir trabajo, equidad y seguridad para todos los argentinos. Y eso no requiere de gritos y de insultos, requiere de acuerdos, requiere de consensos, requiere dialogar y reconocer la realidad. Porque Milei, es el último moicano de este proceso, no es lo nuevo, es lo último de lo viejo. Si no lo entiende, lamentablemente vamos a volver a sufrir mucho más. Bien, mientras tanto, Gonzalo, ¿qué pasa con Axel Kicillof, con el armado, con la proyección?
esa tensión que había con Cristina, digamos, con la idea independentista de Axel Kicillof? Bueno, hoy se volvió a ratificar, hoy un grupo de intendentes, lo que le planteó el gobernador Diego es ejecutar esto que yo te decía ayer como una idea dibujada en una especie de plano mental, con una especie de horizonte temporal que tiene 2 etapas. Una que arrancó el martes a la tarde, que termina el 26 de octubre, y después una segunda etapa larga que ellos sueñan, imaginan una etapa de renovación. Hoy un grupo de intendentes de la tercera muy importantes, obviamente nadie quiere salir públicamente a decirlo, pero son los que habitualmente hablan con los periodistas, que tienen buena relación, que son las personas con las que se puede mantener un diálogo mínimamente racional, le ratificaron al gobernador su apoyo concreto para ir a armar una lista en la tercera, entre comillas, lo digo esto por favor, con candidatos racionales, capaces de seducir al voto más vecinalista, ese voto, Diego, que muchas veces ocurre en algunos sectores del conurbano, que te votan ahora Juntos por el Cambio, y ese candidato tapándote la nariz del peronismo. Van a apuntar a eso. No Ahora, Máximo Kirchner. bueno, ellos no lo quieren a Máximo Ahí está. Kirchner, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque dicen, si va un kirchnerista, lo primero que va a hacer Cristina el 27 de octubre y el 8 de septiembre es culpar a Kicillof de la elección a la cual ella misma le pone candidato. Entonces, lo que le dicen los intendentes, mira, si nos van a putear, por lo menos que sea por lo que hicimos nosotros y no por lo que nos hicieron hacer. ¿Te gusta como candidato chino Máximo Kirchner? Me gustaría un candidato que surja, lo que pasa es que suspendieron las PASO, me parece que el peronismo tiene una oportunidad, como toda la fuerza, de discutir ideas y candidatos, pero me parece que hay que buscar candidatos nuevos, no es un problema de Máximo, hay que buscar personas nuevas, jóvenes. Los que tuvimos 30, 40 años en la gestión pública tenemos que dar un paso al costado y darle lugar a gente joven, ¿Máximo nueva. también? Todos, no es un problema de personas, es la crisis Bueno, los global. referentes, ¿viste? Pues si el problema no hay- fuera Máximo, lo sacamos a Máximo y se acabó el problema, no es Máximo, es la política, los políticos, la clase económica, los dueños de los medios, muchos de ustedes Que se también vayan ayudan. todos, más o menos. No, que Escoba, vengan como en el- nuevos, como en el que fútbol. vengan nuevos, porque hay personas experimentadas que pueden colaborar, pueden ayudar, yo no generalizo. Bien, pero mirá. como idea requerís ideas nuevas, actores nuevos. Pensá nombres concretos de gente que te esté gustando. Vean a Patricia Bullrich hace un ratito con Johnny. ¿Podemos confirmar, Cristina, oficialmente tiene puesta la tobillera electrónica? Sí. Desde hace ya varios días que los jueces de ejecución mandaron el pedido y eso tiene un procedimiento. Hay que hacer una serie de estudios técnicos que se hicieron durante estos días. Se le remitieron al tribunal y el tribunal ya los aprobó. Y entonces ordenó que no son del servicio penitenciario, son civiles. Ah, son civiles del Ministerio de Seguridad. Sí, es una dirección especializada en vigilancia electrónica. Francisco Neto es abogado penalista. ¿Nos estás escuchando? Hola Diego, sí, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿En qué consiste conceptualmente una prisión domiciliaria y qué, según tu saber y entender, incluye lo que está ocurriendo con Cristina? ¿Qué debería no ocurrir o qué sí? Bueno, una prisión domiciliaria no es ni más ni menos que una forma de ejecución de la pena. A veces se confunde con un beneficio, que en cierto modo lo es, pero no la exime de cumplir con el régimen disciplinario que habría en el servicio penitenciario o incluso con los diferentes deberes de cuidado que tiene el servicio penitenciario, tampoco con la imputa. Es decir, no exime al condenado de cumplir la pena ni al servicio penitenciario de controlarla. Con lo cual, lo que estoy escuchando por ahora es un cumplimiento de pena en prisión domiciliaria bastante razonable. Por ejemplo, el kirchnerismo critica que haya una pulsera electrónica, un dispositivo electrónico. Si ya hay una custodia, ¿no es redundante? Dice el kirchnerismo, ¿no es redundante custodia más pulsera? No, a ver, en primer lugar esa custodia no debería estar. El artículo 33, si yo no recuerdo mal, de la Ley de Ejecución Penal, lo que dice es que la custodia del condenado nunca puede quedar a cargo de fuerzas policiales o de seguridad, dice la Ley de Ejecución Penal, pero fundamentalmente porque en aquel momento, cuando se sancionó, el servicio penitenciario estaba en la órbita del Ministerio de Justicia. Entonces, el espíritu de la norma, si es que la norma tuviera espíritu, pero el espíritu de la norma es que sea custodiada
por agentes del servicio penitenciario, con lo cual esa custodia que tiene es más un privilegio que un reaseguro. Por otro lado, el único control que tiene el servicio penitenciario hoy por hoy sobre Cristina es el monitoreo electrónico, controlado justamente por la división de monitoreo electrónico del Servicio Penitenciario Federal. Con lo cual la pulsera no está para nada de más y al contrario, repito, el beneficio ya es estar encerrada en su propio domicilio, con lo cual no se puede pretender que el servicio penitenciario relaje los controles o las medidas de seguridad porque no deja de ser una ejecución de una pena. Chino Navarro, ¿agrega o quita el Changuito algo con respecto a este tema? Creo que no era necesaria la tobillera. Cristina Kirchner siempre se ha sometido a todas las instancias de la justicia y obviamente hubiese aceptado sin ningún inconveniente estar prisionera en forma domiciliaria, detenida, presa. Pero bueno, me parece que ahí también el fallo dejó contento a algunos sí, a otros no. A todos dejó contento y a todos dejó enojados, digo, porque fue un fallo bastante razonable en un momento de bastante, entre comillas, locura, ideas de todo, de derecha y de izquierda, de la grieta. ¿A qué te referís? ¿Qué cosa fue razonable? Le puso freno al comunicarle antes de la marcha, al bajarle el perfil, hacerlo con discreción, ponerle razonabilidad al procedimiento. Después no comparto lo de la pulsera, pero hay otros que querían, los fiscales, por ejemplo, la querían presta, lo que también era un disparate. Bien, Gonza. Francisco, ¿hay algún decreto reglamentario de la ley de ejecución de la pena? Digo, para conocer si hay algún detalle sobre cómo ejecutar la domiciliaria. Hoy, por ejemplo, me contaba una persona de la mesa chica de Cristina que muy probablemente Veraldi objete el próximo lunes el requisito de presentar una lista de invitados. Ellos dicen, mira, la verdad que la domiciliaria es que no salga de la casa. Después quienes quieran ir, ella está en todo su derecho de recibirlos. Sí, a ver, en realidad no es que quiera generar polémica. Ahora te respondo. Sí me gustaría responder a esto de que era descabellado el planteo de los fiscales. El planteo de los fiscales, lo que volcaron en sus escritos, independientemente de que yo pueda coincidir o no, es ni más ni menos que la jurisprudencia viene sosteniendo con todos los condenados mayores de 70 años, que es que la edad por sí sola no significa que tenga que ir a prisión domiciliaria. Todo lo demás es que fue dos veces presidente de la Nación y demás, excusas. Videla también fue presidente de la Nación y murió con más de 70 años preso adentro de un Videla penal, fue un dictador. Independientemente de que esté bien o mal. No fue presidente de la Nación, fue un dictador. Sos un hombre del derecho, señor, no digas que Videla fue... No llegó por voto. Señor, yo lo escuché a usted. No, pero sos abogado y decís que Videla es un presidente y lo equiparás a Cristina. Por favor. De una cámara. Entonces le pido por favor que sea respetuoso, porque lo único que está mostrando es su esencia. Te pido disculpas, pero Videla fue un dictador que no llegó por el voto popular como se hizo Cristina de Kirchner. Yo le agradezco que me pida disculpas y fueron los dos, yo estoy comparando en cuanto a tener procesos judiciales. Los dos fueron condenados. Y no tiene absolutamente nada que ver, estaban en iguales circunstancias en ese punto. Por otra parte, podés comparar con Menem, que también estuvo preso y fue presidente. Señor, le pido por favor que no me interrumpa, sea respetuoso. Yo sé que por ahí le cuesta, pero en una sociedad civilizada, cuando uno habla, otro se calla. Le pido que me haga el favor, que me respete como yo lo respeté a usted. Respondiendo a la pregunta que me hacía Gonzalo, realmente la prisión domiciliaria no tiene, hasta donde yo sé, capaz que está, pero yo no lo conozco, pero hasta donde yo sé, no tiene un decreto reglamentario y no hay realmente muchas reglas en cuanto a cómo ejecutar este tipo de pena privativa de la libertad. Sí, no es descabellado lo que plantea el doctor Veraldi como abogado defensor, no es en absoluto descabellado. Lo que sí creo que ahí entraría a jugar el artículo 2. Que no haya lista. Que no haya una lista, que ya el hecho de que esté en prisión domiciliaria está dentro de la casa, después no importa quién entra o sale, desde lo razonable, que no hace falta la lista. ¿Eso te parece? Correcto, eso no es descabellado, lo que no quiere decir que esté de acuerdo. Digo, lo que él está planteando es, al no haber ninguna reglamentación expresa, no haber prohibiciones expresas, aquello que no está prohibido está permitido. Ahora, el inconveniente con esto, ¿cuál es? Es que empieza a jugar el artículo 2 de la Ley de Ejecución Penal, que establece cuáles son los fines de la pena, y en cuanto habla de hacerle comprender al condenado la gravedad de la conducta y de que todo tenga que ver con la resocialización. Entonces, ahí la cuestión empieza a ser si es razonable, ateniéndose un criterio de razonabilidad, que una persona tenga más beneficios que estar encerrado en el domicilio, que sea tratado de forma diametralmente opuesta, casi como si no fuera un condenado, a aquel que está
adentro de un establecimiento penitenciario. Entonces, desde este punto de vista, ahí habría un problema de razonabilidad que yo creo que, sin ser descabellado lo que plantea el colega, no es de recibo. Eso no te iba a debería ser de preguntar, recibo. doctor, ¿qué diferencia habría por lo que estamos viendo en estas primeras 48 horas? Todavía todo es muy preliminar y se está acomodando entre una prisión domiciliaria y la cuarentena de Alberto Fernández, por ejemplo. Bueno, es una gran pregunta. Por eso te digo... Pues entonces a ver, tenemos la todos prisión presos, domiciliaria es lo mismo. Tiene... Claro, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, acá lo que hay que aplicar es un criterio de razonabilidad. El criterio de razonabilidad emerge del artículo 28 de la Constitución Nacional. Doctrinarios como Badeni, como Sagüez lo definen como adecuación de medios afines. Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene el encierro en su domicilio? Bueno, que por su edad y por los cargos que habría ocupado, sería inadecuado el establecimiento penitenciario. Esto es lo que han dicho los tribunales, no es que yo esté de acuerdo, pero sería inadecuado el establecimiento penitenciario, entonces corresponde encerrarla en su domicilio. Ahora, eso no quiere decir que se encuentre eximida de los controles y las severidades que tendría el encierro en un establecimiento penitenciario. La única diferencia sería las que hay que hacerlas por la naturaleza del establecimiento donde se encuentra encerrada. Pero, repito, si uno tiene que recibir visitas en un penal, la persona que tiene que ingresar tiene que acreditar ausencia de antecedentes penales y una serie de requisitos. Acá debería ser lo mismo. Debería ser tratado de igual modo, con una cuestión de seguridad. ¿Cuánto Incluso, difiere la...? Sí. ¿Puedo cerrar? A ver, dale. Pero una cosita muy chiquitita. Incluso hasta tal vez con mayor severidad. ¿Por qué? Porque esto se hace por una cuestión de seguridad. Y en el domicilio no tiene todos los controles de seguridad que tendría un establecimiento penitenciario. Entonces, imaginémonos que mañana está en contacto... ¿Seguridad para que no se escape, para que no transgreda o para que a ella no la lastime, no le pase algo? No, seguridad para que no se escape, para que no transgreda, porque ahí recién mencionaba el señor Navarro esta cuestión de que ella siempre estuvo a derecho. Está bien, pero eso tiene que ver cuando uno está detenido o cuando uno está procesado, no condenado. Ahora ya está condenada. Entonces, tiene que haber reaseguros de cumplimiento de la pena. Y en este sentido, ¿qué digo? Yo no digo que esto vaya a ocurrir y estoy dando ideas, ni mucho menos. Ahora, mañana viene un emisario o un diplomático de Brasil a visitarla, o de Venezuela o de cualquier país, sin que haya un control, la lleva a una embajada y se acabó. Entonces digo, no digo que vaya a ocurrir, es una hipótesis, pero por esa razón tiene que haber controles hasta tal vez más severos que los que habría en un establecimiento penitenciario. Pará, y Chino, ahí voy con Lu. ¿Y qué pensás vos que estás escuchando, Chino, de lo que dice? Suponete va a venir Lula, es muy probable que venga Lula. Comparto lo que dijo el doctor respecto a que el derecho en definitiva es sentido común. Hay normas que están escritas y cuestiones, no está prevista la norma para una persona que fue presidenta de la nación, era candidata y fue justo condenada. Entonces hay que aplicar el sentido común. Bien, Lu. En relación a eso, Francisco, ¿cuánto difiere el modo en que se efectiviza esta prisión domiciliaria de la expresidenta con el modo en que se efectiviza la prisión domiciliaria de una persona común y corriente? No debería diferir en nada. Acá hay un principio que es muy claro. No se puede hacer diferencia entre personas que se encuentran en iguales circunstancias. Por eso yo ponía que dolió tanto, pero ponía el ejemplo de Videla. La circunstancia era dos sujetos que ocuparon un cargo institucional, independientemente de cómo llegaron, sometidos a un proceso penal. Esa es la circunstancia a tener en cuenta. Sobre esas dos personas no podemos hacer diferencias en ese sentido. Entonces, la diferencia es razonable cuando hay una adecuación entre la finalidad que se persigue y aquello que se utiliza, el derecho que se restringe o el derecho que se reconoce. Entonces, digo, no debería diferir en nada más que en aquello que es necesario por sus condiciones personales. Pero a un preso común, mucho por más. ejemplo, la pregunta hecha, sí. a un preso común le piden una lista de las personas que van a tener derecho a entrar a visitarlos frecuentemente dentro de su prisión domiciliaria a una persona común y corriente que está en prisión domiciliaria. Yo los casos que he tenido han sido de prevenidos siempre, no han sido de condenados. No he tenido casos de condenados en prisión domiciliaria, pero te podría responder teniendo en cuenta la situación de condenados que no tienen la expectativa de tener un afluente de visitas de semejante cantidad. Entonces ahí no sería razonable pedirle una autorización, porque bueno, en definitiva, ¿quiénes serían? Ahora sí, estoy seguro que se plantearía esta cuestión de que se acrediten las mismas exigencias que para que la visiten en un penal.
Bien, yo en un ratito voy a volver a charlar con Oneto, porque además es abogado defensor de Luque en el caso donde se investiga cómo murió Maradona, ¿correcto? Doctor, sos el representante legal de Luque, ¿correcto? A ver si llega. Se Bueno, cortó. Sí. volveremos. Pero dijo sí, alguien. lo contesto yo. Vamos a Sí. ver. Me permiten, quiero girar la información. Otro de los temas muy tremendo de la semana es el conflicto bélico entre Israel e Irán. Quiero presentar, está con nosotros Kevin Ari Levin, que es sociólogo experto en Medio Oriente, y está Guillermo Laferrier, que es militar retirado. Sí, señor. Es así, experto en geopolítica y armamentos de guerra Y veterano de guerra Malvinas. y veterano de Malvinas. Te pido primero, Kevin, los hechos del día es el bombardeo, fue bombardeado un hospital al sur de Israel, un hospital muy importante, se creía que no había ya una posibilidad de que algo así ocurriera y ocurrió. Y también contra lo que se esperaba, porque parecía que la definición de si Trump entraba o no y Estados Unidos sí o no en la guerra era todo más rápido, los acontecimientos iban a ser más veloces. Trump dijo, voy a tomarme un par de semanas para ver qué hacemos con Estados Unidos si entramos oficialmente o no en la guerra. Tal cual. Bueno, gracias por la invitación. El bombardeo del hospital, el hospital se llama Soroka, es uno de los hospitales más grandes de Israel. Es el hospital principal de la región del Negev, que es la zona desértica al sur de Israel. 60% de Israel es desértico, vive poca gente, pero hay ciudades. En la ciudad de Beersheba hay un hospital, 1.200 camas. Quedó casi totalmente evacuado, solamente están atendiendo casos de emergencia. Hay varios heridos de gravedad. Esto pasó ayer anoche, pero también hoy a la mañana hubo un ataque importante en la zona de la periferia de Tel Aviv, ciudades como Ramat Gan, Jolón y Yafo. Y esto, bueno, representa un nuevo paso en lo que es una escalada hasta ahora, que viene aparejada también de avances muy importantes del lado israelí, sobre todo el dominio muy rápido que tomó Israel sobre el espacio aéreo iraní, el bombardeo del lugar de la base de enriquecimiento de uranio en Natanz. Pero acá una gran pregunta es la participación de Estados Unidos. Y hoy dieron un mensaje un poco claro. Dijeron, ante la posibilidad no menor de que tal vez haya negociaciones, el presidente se toma 2 semanas para decidir. Guillermo, ¿qué pensás de me voy a tomar 2 semanas? Firmado Mirá, Donald Trump. Creo que coincide con la posición de Jerusalén en el sentido de que esta operación va a durar alrededor de 15 días. Es una operación donde, a contrario sensu de lo que muchos medios en Argentina creen, Israel está derrotando a Irán. Y está demostrando Israel que la creencia muy popular y de algunos miembros del kirchnerismo que son muy cercanos a Irán, en que Irán es una gran potencia militar, es una farsa. Irán no es una potencia militar, su armamento convencional es un museo de obsolescencias comparado a lo de Corea del Norte. Su único peligro son 2. Que obtenga un arma nuclear, tiene armas químicas, y la segunda cuestión es su gran capacidad para atacar blancos en el exterior con terrorismo. En Argentina 2 veces lo hicieron. Entonces, en punto a eso, Israel está derrotando completamente a Irán. Y con respecto a lo que vos preguntaste sobre si va a participar Estados Unidos o no, el punto ahí son 2 cuestiones. Una, si es necesario que Estados Unidos, porque vieron que hay un último reducto de producción de armamento nuclear me estoy... No, pero es que está llegando ahí, porque vos decís, Israel está derrotando completamente a Irán, pero tenemos noticias de si el objetivo principal y central del ataque, que es destruir el desarrollo de armamento nuclear, ¿se está logrando o no? Se está logrando. Hay una sola instalación que es muy profunda y que requiere un tipo de munición que solamente tienen países como Rusia o Estados Unidos. Rusia también tiene, ¿cómo se llama ese el nombre de esta bomba? Sí, Bunker Busters. Sí, exacto. Bunker Busters con un avión B-2 que lo tira. El único sistema que lo puede lanzar es el avión B-2 que tiene Estados Unidos. No le pueden pasar esa munición a ningún avión de Israel. Pero el tema está que aún si Estados Unidos no interviniese, lo estábamos discutiendo antes de entrar, como dijo Kevin, el dominio del espacio aéreo que tiene Israel sobre el territorio de Irán es tremendo, a tal punto que reabastece en vuelo en el territorio, en el espacio aéreo de Irán, que es una ¿Qué cosa... hace?
reabastecen vuelo en el espacio aéreo de Irán. Una cosa que va contra toda doctrina, porque un reabastecedor de vuelo es un tanque de combustible volador sin armas. Y siempre se reabastece fuera de la zona enemiga. Lo hacen porque no existe la Fuerza Aérea de Irán, no existe la Artillería de Defensa Aérea de Irán. Entonces, a lo que voy es, con ese dominio que vos tenés del espacio aéreo, bien puede hacer Israel, quizás, una operación terrestre, no llevándolos por tierra, con helicópteros, con otro tipo de aeronaves, que lleguen a la instalación esa. Vos podés hacer un gran perímetro de muchos centenares de kilómetros para darle seguridad, golpear sobre ese lugar y extraer a la fuerza. Ahora, Guillermo, hay un debate después de este ataque al hospital. Se plantea que la idea de que Irán tenía desmantelado ya su poder de fuego en términos de misiles y de entrar a Israel, ha quedado demostrado que no era tanta. ¿Qué piensa usted? No creo, no coincido tanto con eso por esto. En Israel se da un caso que no sucede en ningún otro país del mundo, porque por el tamaño que tiene Israel, tiene la capacidad de concentrar distintas capas de sistemas de defensa aérea que le permiten un altísimo porcentaje de defensa. Lo que pasa, y como vos bien decís, no hay ningún sistema militar que sea 100% efectivo. Entonces, alguno pasa, pero hay un detalle con lo que vos estás diciendo. Irán tira sobre ese tipo, no es que apuntó directamente al hospital, tira sobre ciudades porque no tiene tecnología necesaria para hacer blancos precisos. ¿Y a qué voy? Mientras Israel ha degradado el poder militar de Irán, todas las acciones de Irán sobre Israel no han degradado una pizca de la capacidad militar de Israel. Y en esta dinámica, la derrota de Irán es segura. ¿Pero qué significa la derrota? ¿Qué vamos a ver si es derrotado? ¿Un cambio de régimen? ¿Una anulación del programa nuclear? ¿A qué llamamos que Israel derrote a Irán exactamente? Sí, a ver, en principio los objetivos de Israel explícitos en esta operación son derribar esencialmente el programa nuclear iraní, al menos retrasar el acceso de Irán en 5, 10, lo que se pueda, años, en el camino hacia una bomba nuclear, y por otro lado, desarmar el arsenal de misiles balísticos que tiene Irán, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora, la cuestión de cambio de régimen trasciende en distintas expresiones de Netanyahu y otros representantes del gobierno israelí. Muchos están diciendo es imposible hacerlo desde afuera, sobre todo una campaña aérea, sin tener soldados, pero aparte también lo ves en los objetivos. ¿Se puede hacer un cambio de régimen? Porque ahí hay un cuestionamiento de... Nunca funcionó eso. No se está haciendo ningún trabajo político con la oposición iraní, digamos, con los kurdos, con no lo sabemos, pero está claro que en Irán hay mucho descontento. Algunos piensan que tal vez estas señales de debilidad que pueden trascender a partir de la guerra son el puntapié que necesitan los distintos grupos de oposición, las distintas minorías étnicas. Y me parece importante también que la gente tenga en cuenta que la oposición iraní no tiene que ver solamente con la represión del régimen iraní ante las minorías, la libertad sexual, la libertad de expresión y demás. También muchos iraníes simplemente ven el régimen iraní como algo corrupto, que se ve en lugares como cómo manejan la basura, el suministro de energía eléctrica, y muchos también ven que en los últimos años los recursos económicos de Irán fueron desperdiciados en guerras eternas en toda la región. Pero ahí se abren dos caminos, o hay un repliegue en el sentido contrario, nacionalista, y somos todos iraníes, o bien queremos que haya una intervención que produzca un cambio de régimen. Lo digo porque vimos lo que pasó en Gaza con Hamas, que no están pidiendo un cambio de régimen, y está siendo sumamente difícil. Por eso también dentro de Israel mismo muchos están diciendo meterse en el camino de un cambio de régimen sería peligroso. No es por ahora un objetivo explícito de la operación. Aclaró que lo ve como una consecuencia posible de su avanzada militar, pero no como un objetivo estratégico de esa avanzada. De hecho, esta idea del gran líder, Trump dijo, sabemos dónde está. Voy a limarme las uñas y mientras voy a pensar si vamos a matarlo o no. Estoy exagerando, pero fue más o menos así. Es decir, básicamente que no sé qué vamos a hacer todavía, pero ¿qué quiere decir? Es una frase de esas características más allá de la personalidad de Trump. Bueno, Trump es impredecible. Yo tengo para mí que está trabajando en espejo con muchas cosas con respecto a este tema de Irán con Israel, con el gobierno de Israel. Pero con respecto a lo que vos decías del tema de cómo puede producirse una eclosión política en Irán, que no es buscada, fijémonos lo que sucedió en Siria. Cuando Israel destroza a Hezbollah en el sur del Líbano, las fuerzas de Hezbollah, que son las que atacaron a Argentina y un proxy de Irán,
fueron sacadas de Irán desde Siria para ir al sur del Líbano, donde por supuesto fueron destrozadas por Israel. Eso creó un desequilibrio en Siria que llevó a lo que ya todos sabemos, que hay un gobierno que maneja una franja costera, el resto son kurdos, el Estado Islámico, los turcos, etc. ¿A qué voy? Lo que él decía con respecto a una situación no deseada. Vos lo que estás buscando es que estos tipos no tengan un arma nuclear, anular su sistema de misiles y todo ese tipo de cuestiones, y que durante mucho tiempo Irán no se constituya no solo un enemigo de Israel, es un enemigo de los países árabes que están en la península, de los países árabes que están en el norte de África y de Occidente, de absolutamente todo Occidente. Bueno, el que se pronunció fue el canciller alemán, muy fuerte en ese sentido, recordalo. Bueno, se pronunció en relación al riesgo de que está haciendo el trabajo sucio. Sí, dice sí, Israel está haciendo el trabajo sucio y si eso se logra, el resto de Occidente va a estar más a salvo. Pensá en Pakistán. Cuando vos imaginás Irán, a mi juicio es un país absolutamente delirante e irracional en su sistema de toma de decisiones. ¿Quién? Irán. Pakistán es también lo mismo. Pakistán, desde que murió Jinnah, que fue el tipo que le independizó, y todo el resto de los gobiernos que hubo, entre civiles y militares, siempre fueron tutelados por el ejército, no las Fuerzas Armadas. El ejército, que es el que maneja políticamente al país. En ese país vos no tenés idea quién decide realmente si va a ir a una guerra, si va a usar un armamento nuclear o no. Imagínate es el modelo Irán, Diosdado Cabello. Exactamente, la Venezuela bolivariana. Imagínate vos a un Irán que tenga armas nucleares. Imagínate un Irán que decida compartir alguna capacidad, porque un arma nuclear puede tener kilotoleraje tremendo o puede pesar 42 kilos. Imagínate ¿Cómo 42 Porque kilos? hay armas nucleares que son estratégicas y armas nucleares tácticas. Las armas nucleares tácticas, que hay una diversidad que te podés caer de espalda, van desde granadas de artillería de 155 milímetros, pesando 40 y pico de kilos, hasta 500 kilos de un arma nuclear táctica que puede tener, de peso, ¿me comprendés? Hay minas nucleares, hay torpedos nucleares. Hay un mundo que nosotros en Argentina desconocemos. Entonces, ¿a qué voy? ¿Qué tipo de daño produce? Pues todos hemos visto casi cinematográficamente y en el archivo Hiroshima-Nagasaki el hongo atómico, la destrucción total. Imagínate una granada. Radiación por años y años y años. ¿Cómo es? Imagínate una granada de artillería nuclear, 42 kilos, que tenga un cuarto de la potencia de Hiroshima. Y no solamente el desastre que puede hacer, mucho menor que el de Hiroshima, pero la repercusión comunicacional, política, lo que eso significa que un grupo terrorista pudiera acceder a un tipo de arma de esas. Es peligrosísimo que Irán tenga un arma nuclear. Guillermo, en relación a Pakistán es interesante porque Pakistán es otro de los países que tienen bombas atómicas y no son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear. Y hace unos días el gobierno de Irán anunció que Pakistán lo apoyaría con bombas nucleares en caso de que Estados Unidos intervenga también en el conflicto. Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Pakistán hace 2 días aclaró que de ninguna manera se van a sumar, no estaba cerrado ese acuerdo y no se van a sumar a ese conflicto bélico. Ahí hay 2 problemas en Pakistán que es bien interesante y que te da una cuenta de la locura que tienen este tipo de regímenes. En Pakistán las armas nucleares no son guardadas íntegras, listas para ser usadas. ¿Por qué? Porque tienen temor a que grupos radicalizados se hagan de una. Entonces, en un lugar guardan el vector, el que lo transporta, claro. En otro lugar el arma explosiva propiamente dicha, y en un tercer, no en la habitación de al lado, a kilómetros, y en otro la espoleta que hace que eso funcione. El otro tema que con respecto a Pakistán, que es un limitante para poder ayudar a Irán, es India, que es un aliado estratégico importantísimo de Israel. Recuerden, hay algo que también acá en Argentina vivimos en Bavia y con otro tipo de temas. India, que también tiene bombas atómicas y supuesto, no forma parte del tratado. Exacto, y que derrotó a Pakistán hace pocas semanas atrás. India, y se me hizo un lapsus con esto, estamos hablando de que India e Israel. Israel lanza sus satélites militares con cohetes de India en India. Eso no se hace, Israel no lo hace con cualquiera. Bien, ¿cuál es la moraleja de Kevin de lo que está mencionando él?
Bueno, me parece que lo que estamos viendo es un movimiento muy importante de la región y con características que no vemos hace muchos años. Acá sale un potencial similar a lo que vimos hace 5 años. La posibilidad de un nuevo tipo de alianza regional donde países árabes moderados pueden hacer un frente común frente a Irán y la posibilidad de que se normalicen las relaciones, que es algo que veníamos viendo antes del 2023 con el comienzo de la guerra y la masacre de Hamás, hace ya, por cierto, 622 días que sigue la crisis de los secuestrados, pero está la posibilidad de que Arabia Saudita, Israel, Emiratos Árabes hagan un frente común frente a lo que todos perciben como la principal amenaza para la región, que es Irán. Pero estos países también atan esa participación con Israel a la resolución del conflicto con los palestinos. Yo no lo o al menos escuché un acuerdo. todavía. Arabia Saudita, otros países árabes diciendo es la oportunidad, vamos a pronunciarnos contra Irán. No lo van a decir. No lo van a decir, pero yo te digo una cosa, si Israel fracasara... Pero ¿es opinión, deseo o dato? Déjenme apurarlos. Ustedes son los que saben, pero yo puedo apurarlos. Es un hecho. Y si Irán no es derrotado en su capacidad, en generar capacidad nuclear por parte de Israel, vas a ver que Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto van a buscar su arma nuclear, porque van a considerar que el escudo de defensa que les produce Israel no sirve. Guillermo, ahora, ¿usted está muy seguro de que estas 2 semanas de espera que se dio Trump tienen que ver con darle tiempo a Israel para que complete sus objetivos? Pero hay otra versión que dice que hay canales diplomáticos con el enviado para el Medio Oriente, Witkoff, que empezaron a activarse y hay llamados telefónicos entre Witkoff e Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán va a estar en Europa encontrándose con Francia y Alemania. Entonces, y con Inglaterra. Y con Inglaterra. Entonces, ¿cuál es la vía? ¿La vía militar o hay un canal efectivamente diplomático que sería buenísimo que exista, ¿no? Hay un problema acá que hay que tener en cuenta. El gran tema que tiene Estados Unidos es su disputa con China. Ese es el escenario fundamental. Trump heredó del gobierno de Biden un desastre estratégico. Un desastre estratégico. Tiene a Rusia aliada de China. Una cosa increíble el desastre que se consiguió a través de Biden. Segundo, este tema que tiene acá en Medio Oriente. Tercero, la situación que tiene con respecto al tema de China. Él necesita congelar estos asuntos para poder volcarse sobre Estados Unidos y recomponerse, porque estratégicamente Estados Unidos está muy mal. Pero Kevin, ¿hay me permiten... Me tenté. Guardala, ponela en parking. Ok. ¿Está Francisco Neto ahí? Sí, estoy, te acabo de escuchar. Ahí La está. pregunta era para mí, sí. Sí, señor. ¿Cuándo entendés que continúa el juicio por Maradona? Vos sos defensor de Luque, el cirujano. Sí, el juicio por Maradona no tiene que continuar, porque si el juicio de Maradona continúa, van a violar la garantía del ne bis in idem, porque lo van a perseguir 2 veces por lo mismo. Así que vamos a hacer lo posible porque ese juicio no continúe. De continuar, Que no la juzguen verdad a que no sé la Luque, fecha. decís, y a otros No, profesionales. Luque ya lo persiguieron. Acá no se trata de juzgar, se trata de perseguir. El Estado ya tuvo su oportunidad. Imagínate, explicarlo con claridad para que entienda todo el mundo. Vos estás jugando un partido de fútbol contra el Real Madrid, al Real Madrid lo descalifican por tramposo y dicen, no, bueno, juguemos de vuelta. No, ya está, ya perdiste. Pero ahí, al espera, Estado, a la jueza que es el caso de la McIntosh, persecución fue penal. una de las... Pero fue, no todo el tribunal, era ella. Ella fue una Claro, pero hay de un 3 tema- integrantes. Pero hay un tema que es importante. Quien juzga no es ni la jueza McIntosh ni la jueza Guitomaso, que dejó bastante que desear con esa última frase que tiró para figurar que la justicia no se manche, que me resulta vergonzosa. Pero al margen de eso, no es el que juzga es el Estado. Y el Estado ya tuvo su oportunidad. Y no se puede pretender que 8 Pero personas McIntosh no es el sigan Estado, dándole oportunidades. Francisco. McIntosh entiendo sí, que sí, no sí, es McIntosh, el sí. Estado. No, sí. Él es el Estado, es el juez. El juez Pero es, ¿cómo es se el llama Estado esto que vos vas a persigue. presentar? Ayúdame, Claudio, para ¿Cómo no? impugnar el juicio a Maradona. ¿Cómo se llama? El Truco de abogado. No, no es un truco de abogado, es una garantía constitucional. No podemos reducir un, No fue condenado, un truco de abogado, una garantía Francisco. constitucional a un truco de abogada. Es verdad que no se No puede tiene nada juzgar que ver, dos porque veces la a la misma garantía- persona por el mismo delito. Eso es cierto No, y es un Claudio, principio universal. hay un detalle que no es menor. La Constitución Nacional efectivamente establece nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, Correcto. pero el artículo 1 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires amplía
esas garantías que la Constitución establece, dice nadie puede ser perseguido 2 veces por lo mismo. No, pero Hay no está jurisprudencia de esto, acusado. Vos puntualmente. decís perseguido. La justicia No, dice, no, los fiscales no, pero- dicen, lo acusan. Pero a lo que hace el fiscal mediante el acto de acusación se llama persecución. Por eso se habla de persecución penal pública. Sí. O sea, el código habla de perseguido, no es una palabra que yo invento. Entonces, Pero el no código son que 2 dice nadie veces, puede es la ser misma, que se perseguido. interrumpa no quiere decir que son No. 2 veces. ¿Por qué 2 veces? No, arranca de vuelta. Pero ¿a la dónde acusación, vos, como dice Francisco, la Corte Suprema, ¿a dónde vas a recurrir con esta idea para que no se desarrolle el juicio? Ahí. ¿A dónde se va? ¿A la Corte, a la, Ahí te a la conté- Suprema ahí te- Corte ahí te con- Provincial de la provincia de Buenos Aires? No. Al tribunal. Ahí te contesto. A ver, la acusación penal se compone por 3 instancias, que es la indagatoria, el requerimiento de juicio y la acusación del inicio del juicio. Esas 3 instancias, esto lo dice la Corte en el fallo del óleo, esas 3 instancias ya se materializaron, entonces no se pueden volver a materializar. ¿Dónde lo voy a plantear? Lo vamos a plantear en la próxima audiencia de prueba que tengamos. Porque la pregunta acá es, está bien, vos hoy sos el abogado de Luque, pero estamos todos los argentinos, pero Sí. sobre todo la familia de Maradona, los deudos, los que estaban próximos a él, y el derecho de todos, y el derecho me refiero a la ley, preguntándose por qué y cómo murió Maradona en esas circunstancias. Bueno, hay que ir a pedirle Hay que explicaciones al saber Estado por qué de murió por qué- Maradona de en por esas qué el Estado- condiciones. de por qué hay que ir a pedirle explicaciones al Estado de por qué el Estado no le pudo garantizar un juicio justo a los imputados. Porque además ahora el Estado tiene posibilidades de mejorar su acusación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que sabemos que la justicia no es perfecta, lejos está de serlo, hemos visto lo que ha ocurrido, y cada vez que se vuelve a perseguir a una persona por lo mismo, se empiezan a amplificar las posibilidades de condenar a un inocente. Luque Esto no lo estaba digo al yo, lo dice frente la del Corte Suprema de equipo Estados Unidos en tratante. el fallo Green. Vamos No. a la terapéutica. ¿No estaba Luque al frente No. del equipo tratante? No. Cuando a Maradona lo llevan hacia la internación domiciliaria, hay chats entre Dalma Maradona, Janina Maradona y Dieguito Jr., donde dicen que necesitan un médico clínico de cabecera, que no es Luque. Eso hay un chat donde conversan de eso. Y había otro chat, que era el chat de la Pero vos internación decís, domiciliaria, sí. donde no estaba Luque. El médico de cabecera que ponía la internación domiciliaria era Pablo Di Spagna. La que hacía en la internación domiciliaria era Nancy Forlini. Entonces Luque no era el médico de cabecera. Hay una falsa concepción. Luque no era el médico de cabecera de Diego Maradona. Pero sí era el médico que al frente de un equipo había recomendado o había avalado una prisión domiciliaria y habían avalado también que fueran en condiciones que no estaban de ningún modo de acuerdo a las necesidades de urgencia que podía tener un paciente como Maradona. De hecho, Maradona se descompensa, tenía las pulsaciones volando, etcétera, y no había ningún recurso a mano. Punto número 1. De la hoja de epicrisis no surge que Maradona necesitara ninguna internación de alta complejidad. Punto número 2. El famoso acta de externación lo firmaron también las hijas de Maradona. Punto número 3. Hay conversaciones entre Agustina Kosachov y Carlos Díaz donde hablan de que Luque llegó apurado y firmó eso casi obligado, que no lo leyó. Punto número 4. ¿Y por qué si haría Maradona eso? no estaba en condiciones... ¿Por qué haría eso, ¿Por qué Luque? haría eso? No importa por qué lo haría, lo que importa es que ocurrió. Están las conversaciones. Entonces digo, si las Y pues conversaciones está le la damos firma, valor para la lo firma malo, mata también hay que darle intención. valor. No, bueno, pero esto no es un proceso Pero, civil. escuchá, Aparte de otro tema. Francisco, pero está claro que déjame vos sos cerrar el porque abogado. me- Lo que todos nos preguntamos, ¿había un vínculo casi personal entre Luque y Maradona? Totalmente. Entiendo totalmente, que para totalmente. Luque, Y y creo que para cualquier médico, el paciente número 1 que te puede tocar en ese momento era que te toque Maradona. Él estaba muy orgulloso. Había trascendido que lo había operado, después parecía que no había Claudio, sido él. no lo operó, no lo operó. espera. Bueno, pará. esa es la prueba. Pero perdón, Claudio, ¿Cómo no pero se porque iba a me preocupar tiraron varias. Luque por este paciente favorito y deseado, el mejor que te puede tocar en tu carrera? ¿Cómo iba a consentir ese tipo de internación? Te contesto, Claudio. Punto número 1. Leo no Es lo Diego, operó. No sé si estás Esa es la mirando, prueba pero de peleate que no con era más él. el médico. De que no era más el médico. No era más el médico.
Leo Luque me refiero, no lo operó. No era más el médico. Punto número 2. Me dijiste otra cosa recién. No. A ver, sí, había un vínculo personal y por eso es ese involucramiento que se ve. Ahora, él ya estaba apartado de ser el médico de cabecera cuando va a la internación domiciliaria. Pero él fue y vio el lugar. Entonces el vínculo personal seguía. Él fue y vio el lugar. Es que, a ver, no, de hecho, quienes se comprometen en el acta de externación, quienes se comprometen a aportar el lugar, son las hijas. Las que se comprometen a buscar el lugar son las hijas. Dicho de otra Entonces, manera, si ¿hay el lugar algún que papel, te hago así el gestito, ¿hay algún papel Sí, en no te donde veo, quede pero lo imagino. no importa, donde quede registrado que Luque estaba en contra de esa internación domiciliaria, que él veía riesgo en ese tipo de dispositivo, en esas condiciones? Es que no se trata de eso, no es eso lo que lo exime de culpa, al contrario, lo que hay que probar es que él tenía a su cargo un deber de cuidado y que lo incumplió. Y eso no está probado porque no era el médico de cabecera. Pero entonces, porque ¿para había qué otro vos querés tipo médico. anular el juicio? Si es tan obvio que él no era el médico tratante, ¿por qué querés anular el juicio? Por la misma razón que uno, cuando tiene una confrontación callejera, por más de que tenga una notoria ventaja con su ocasional contendiente, trata de evitarle el conflicto. Porque los conflictos, los resultados en los conflictos, las casualidades, las eventualidades son inmanejables. Y yo, como abogado, no lo puedo exponer a Leopoldo, junto con el doctor Rivas, con la doctora Disciuni, con el doctor Esperanza, a correr un riesgo que por derecho no corresponde que corra. Yo tengo que defender sus derechos y nosotros creemos fervientemente que a él le asiste el derecho a no volver a ser perseguido. Pero una cosa importante, si vuelve a ser perseguido, lo que vamos a pedir es un juicio por jurados. Que el pueblo decida. Esto es nuevo, Porque cómo murió Atención. cómo murió un ídolo popular, lo tiene que decidir el pueblo. Entonces, si vamos a ir a un juicio nuevo, ese juicio va a ser por jurados. Pero no va a ser. ¿cuál es el argumento por el cual se puede pedir esto? A ver, Y la enfermera Brenda Madrid pidió eso. Me estás pidiendo que te muestre las armas nucleares. No formo parte de la OIEA. Así que eso lo vamos a mostrar cuando vaya llegando el momento. Pero me perdí. ¿Por qué es lo que no vas a mostrar? La estrategia. Lo que vos me estás planteando, Pues yo te pido, lo que me estás diciendo para que yo te haga el entender, planteo te ahora. está viendo mucha gente, es que todos queremos entender, porque te lo señalaba Claudio, que es nuevo, ¿por qué se puede pedir un juicio popular? ¿Y cuál es la idea de que el juicio popular, la gente común, por qué estaría de acuerdo con Luque? Sí. Para tratar de entender, ¿cuál es Se tiene la fe lógica? en un desarrollo 12 ciudadanos de un... comunes. ¿Cómo? Se tiene fe... Lo que queremos, porque está en la Constitución Nacional. Sí, y que es 12 verdad. ciudadanos comunes De hecho, hay lo una juzguen acusada, y vean recordá, toda la la prueba. clienta del doctor Baqué, Brenda Madrid, es la única Sí, por totalmente. ahora que va a estar sometida a un juicio por jurado. Lo que yo te pregunto es si este juicio no es que recomienza, sino que se retoma para que la gente recomienza, comprenda. pero bueno, sí. No, bueno, pero te estoy diciendo porque la diferencia sería que si el juicio se retoma, vos ya no podés a esta altura pedir un juicio por jurado. Si fuera que se retoma. Bueno, vos lo que me estás pidiendo es cuál es el armamento que vas a usar para conseguir el objetivo del juicio por jurado. Bueno, eso se va a ir develando cuando empiece el Bien. intercambio de hostilidades. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Oneto, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y por la deferencia de haber venido hasta acá. Chao, Francisco. Está muy bien. Chino Navarro, ¿se tomó todo el agua? Sí, no le trajimos más. Le hay que hacer- Había, Chino. Pedí tu Nada más. mozo, Chino. No hay más agua. ¿Tuviste tiempo de pensar quiénes son dirigentes, caras nuevas, ideas nuevas, nuevas melodías, diría Kicillof? Si hay alguno que te gusta, te está contando, de lo que hay. No, pero no es el tema lo que me gusta a mí. El tema es que yo me fui de la política, pero tengo 40 años, por lo tanto sigo pensando como político, tengo reflejos de político profesional, más allá que milité porque quería cambiar el país, hacer el bien, como todo uno empieza a militar y después la realidad te lleva a otro lado. Lo importante es lo que... A ver, ¿por qué Milei irrumpió y generó un consenso que se expresó en el 56% de los votos? Porque era distinto a todo lo otro. Ese proceso se va a agotar porque no Por eso, ¿quién alcanza. te gusta? ¿Quién es distinto, nuevo en el peronismo? No, que el principal problema de la dirigencia política.
Pero vos me haces análisis político y yo te pido nombres. bien, pero Vos me haces poesía y yo te pido prosa. Está bien, pero no me llames entonces a mí. A mí yo te puedo hacer análisis. Bueno, entonces te hago una pregunta. Hay una pregunto foto por qué. del buquebús cuando está por largar Alberto Fernández, que es muy significativa, donde vos sos uno de los 4 tipos más próximos a Alberto. ¿Te acordás que van a Uruguay fuimos para a ver verlo a Pepe Mujica? Pepe Mujica. ¿Qué pensás vos de todo lo que le pasó a Alberto, de todo lo que, de los golpes, de la denuncia de Fabiola? Digamos, ¿qué imagen te quedó ahí? De dolor. De dolor. De mucho dolor. En lo general porque perdimos una gran oportunidad. Porque había una oportunidad para una transición sensata, razonable, como se expresó alguna vez en la pandemia Larreta, Alberto, Kicillof, de intentar construir un consenso que excediera lo partidario, que excediera las personas, con políticas que apuntaran al conjunto de los argentinos. Después terminamos atrapados en una crisis policial. Pero y lo de vuelta Fabiola explotó todo. te llamó mucho la atención. Me sorprendió, sí. Me cuesta creerlo. Soy amigo de Alberto, hablo con él, no es que... No quisiera... tenía diferencia con él antes de que asumiera y durante su gestión en temas de la política. He compartido alguna reunión. Pero familiar manos, con él. viste la famosa manos en el fuego por Alberto. Ese es el problema de manos en el fuego. Cuando vos tenés un amigo, es un amigo. Y además, yo no acostumbro a hablar de la gente que está en el piso, que está mal. Bueno, pasa que fue muy grave, fue durante uno el gobierno. discute y pelea con... Tiene que pelear cuando está de pie, está erguido. Hoy está en una situación incómoda, está a disposición de la justicia. Me puede gustar o no lo que falle la justicia, lo aceptaré. Me cuesta creer lo que dicen de Fabiola. He estado en algunas reuniones familiares con ellos. Nunca vi una situación así. Pero no conozco la Y los intimidad videos de medio Alberto. de... No conviví en la intimidad de Alberto. Y los videos de beboteo ahí en el sillón de Rivadavia. Eso con no el... me interesa. Eso es para un programa de las 3 de la tarde. Pero las 3 de la tarde... Cuando estés a las 3 de la tarde en algún programa acá, yo voy y hablo de... Era el temas. presidente y era el sillón de Rivadavia, no era la roticería, ¿eh? Está bien, pero no es serio. Y te hago... Señor. Ni lo de Alberto, ni que analicemos esto con lo... Yo quedé asustado con el planteo que hicieron. no vamos a morir de la bomba atómica. La bomba... Estaba hablando del beboteo. Digamos, es que la bomba nuclear la tiró Cristina, ya que te interesa el tema. Bueno. El otro día dijo Cristina que lo de Alberto fue una aventura personal y no se sumó a un proyecto colectivo. Están levantando todo, digo, mira. ¿Cómo empezamos el programa? Estamos viendo esto. Diciendo que la casa de pasó Cristina. la noche pasada, misma escenario, cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires y las fuerzas nacionales levantan todo lo que es el cotillón. ¿Quién está levantando la cartelería, los pasacalles? La policía levanta, bueno, es parte también un poco, digo, de liberar el espacio público y garantizar en definitiva lo que no se pudo garantizar estos días, que es el protocolo de seguridad para que los vecinos. No, pero es parte, digo, no se puede... Porque si un vecino en definitiva Todos llama por ruidos tenemos- molestos, alguien tiene que actuar para concretar esa inspección, ¿no? Para no eludir tu respuesta. Sí, Cristina Todos dijo fue tenemos- una aventura personal. Escuché. ¿Lo escuchaste eso? Todos tenemos responsabilidad en la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Yo siempre creí, y lo decía así cuando gobernaba Néstor y Cristina, y lo digo ahora cuando gobierna Milei, y con más razón cuando gobernaba Alberto, a mayor cargo, mayor responsabilidad. En esa crisis que tuvimos como gobierno, mayor responsabilidad tiene el presidente, después la vicepresidenta, después el jefe de gabinete, después los ministros. Hay que hacerse cargo que nos fue mal. Los partidos no lo pierden, jugador. Pero Cristina dice, no fue mi gobierno. El problema es No Cristina, fue mi pero gobierno. Está bien, pero ¿cómo no va a ser el gobierno si eligió ella, Alberto? Hubo algunos que le decían a Alberto antes que asumiera que esto iba a pasar, así que con Gonzalo Hubo hemos algunos. hablado antes de que Alberto asumiera, así que te lo puede contar. Qué delicado, hubo ¿Algo algunos. que te parecía que iba a pasar la ruptura? Obvio, era obvio. ¿Por qué te Pero era si vos me obvio? pones a mí una torta a mi loja, por más que yo te en algún momento un pedazo de torta a mi loja me voy a comer. Es mi naturaleza. ¿Entendés? El resto me lo de deja a bajar mí. de peso, pero hay cosas que voy a hacer. Entonces todos nos conocemos. ¿Y qué A ver, es lo yo que te- iba a pasar? Te dije 2 veces y te decía Pará. por tercera vez. Yo fui a la marcha ayer. Sí. No comparto muchas de las cosas que pasan ni en el kirchnerismo ni en el peronismo. Pero acompañé a Cristina en el 2000 cuando lanzó el kirchnerismo. Estuvimos en los momentos de mayor... Cuando parecía que tocaban el cielo con las manos, 54%. Bueno, ahora que está en la mala también hay que estar. Pero yo tengo mis diferencias y mis matices. Y creo que el gobierno de Alberto y Cristina es responsabilidad de ellos dos, empezando por Alberto, siguiendo por Cristina y por todo lo que acompañamos, yo también.
¿Qué te crees? ¿Que soy ajeno a los errores y al fracaso? Y los ministros y los diputados, ahora todos hacen lo distraído, ninguno estuvo en el gobierno. Estuvieron en Bélgica, en Holanda, en, no sé, en una playa del Caribe del 19 al 23. Dejémonos de joder si todos nos conocemos. Ana Ortiz, desde allí. Ana, te escuchamos. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Llegó la policía de la ciudad hace instantes nada más. Lo que están pidiendo es que saquen la cartelería, así que los militantes que quedaron hasta esta hora lo están haciendo. Hasta ahora es como un operativo preventivo, está la policía en la esquina. Va a llegar seguramente limpieza de Ciudad de Buenos Aires en breve, o por lo menos es lo que anticiparon. Y los pocos militantes que quedan a esta hora empezaron a sacar los pasacalles principalmente y la cartelería con las imágenes de Cristina que están colgados. Entonces, bueno, eso solo ya alteró un poco el ánimo de los militantes que se quedan hasta esta hora. Diego, como te decía recién, son muchísimos menos, ya hasta hace más o menos 1 hora y media que ya no quedaba casi nadie, pero los pocos que quedaron, bueno, ante el pedido de la policía de la ciudad están sacando esta cartelería. Y otros carteles que ya directamente la policía se los está llevando. Así que eso es un poco la orden que evidentemente están llevando adelante acá en la esquina de San José y Humberto Primo, ¿no? La policía que está junto al equipo del gobierno de la ciudad sacando la cartelería que está en el lugar. Ana, ¿cuánta gente puede haber alrededor de la casa de Cristina? Lo que te digo, ¿no? Queda poca gente. Cristina que salió al balcón, pero recién a las 9 de la noche, y fue la última aparición de ella. Después se fue su propio abogado, que nos dijo que hasta incluso todo este ruido, la militancia abajo del balcón, la convocatoria a un banderazo por parte de la Cámpora para mañana a las 5 de la tarde, nada de eso va a complicar la prisión domiciliaria de la expresidenta. Berardi lo que nos dijo fue eso, cuando salió alrededor de las 9 de la noche. Y eso fue lo último que tuvimos. Mientras tanto, Cristina está en su departamento, está todo completamente apagado, y la cartelería de la policía de la ciudad que está custodiando que de alguna manera puedan ir sacando todo lo que está acá en Humberto Primo y San José. Ana, muchísimas gracias. Vamos a hacer una tanda, por favor. Pero no me muestre porque Esto ha sido todo ahora. Es el momento de Darío Lopreite. Hasta mañana.